tenemos este tema del que Germán nos ha comentado en la segunda carta de Pablo a los Corintios y el capítulo 10. Ya en el primer versículo, Pablo muestra el afecto que tiene por esta iglesia, que podríamos describir como una iglesia de niños problemáticos. Ya en la primera carta Pablo les había dicho: os tuve que hablar como a niños, no pude dar alimento sólido porque no sois maduros todavía, no podéis comer vianda, tuve que dar leche, algo sencillito, llena de dones, llena de capacidades, pero problemática. Y él comienza el texto diciendo: yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, o mansedumbre de Cristo, como dice la Reina Valera 60. Así que hay una declaración de cariño, de amor, de aprecio del apóstol Pablo, y la verdad es que nadie más apropiado que el apóstol para dirigir estas palabras a esta iglesia que él había fundado, que él había pastoreado y la que estaba manifestando, como acabo de decir, los caprichos de niños problemáticos. Él les está recordando de esta manera que son sus hijos espirituales. Les está hablando como un padre hablaría a sus hijos. Me habéis visto salir con mi nieto, los que estabais aquí, que le agarró un berrinche, Y en mi cabeza, luego de calmarlo un ratito en la cocina y sentarme allí atrás con él, casi se me queda dormido aquí en el pecho. Yo me he pasado una alabanza sentado, pero no sabes cómo disfruto yo a mis nietos. Y el niño ahí todo el tiempo con su cabecita puesta aquí, casi se duerme, casi. Cuando el padre bajó y lo fue a coger para que yo me pusiera los micros y tal, ya se espabiló, se abrazó al padre. Extraña a la madre, que desde el viernes se ha ido, y el niño obviamente lo manifiesta de distintas maneras, ¿no? Pero qué bonito es cuando los padres abrazamos, amamos a nuestros hijos, incluso a nuestros nietos, y es un poco el ambiente de esta segunda carta a los Corintios. Y les dice: yo os ruego. Ruego, y lo hago haciendo referencia a la mansedumbre y bondad de Cristo. Hay eruditos que nos dicen que es una frase algo abrupta en el griego, pero Pablo la suaviza haciendo referencia a la persona del Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que si nuestro Maestro destaca por su mansedumbre y su ternura, sus discípulos lo tenemos que manifestar también. Pablo se los dice a los Corintios en la primera carta, que ellos también muestren como Él muestra a Cristo. Aprended de mí, como yo de Cristo, decía el apóstol Pablo. Era una manera de captar su atención para la parte más dura de la carta. Porque en esta sección, a partir del capítulo 10 y hasta el capítulo 13, Pablo va a lanzar un desafío a los... Bueno, yo no puedo ya describirlos como niños caprichosos, a los rebeldes de la iglesia, describiendo y atacando duramente a los falsos maestros. Va a atacar a esta gente y se va a ver obligado a defender su ministerio. Cuando leemos estos 3 últimos capítulos de Corintios, 2 Corintios, vamos a ver cómo Pablo habla de los acusadores de él. Mirad un momento el verso 10 de este capítulo. Les dice: pues algunos dicen, algunos de los que estaban entre los corintios, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada.
Esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones, cuando lleguemos en persona, serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas que llegan desde lejos. Ah, no se preocupen. No nos atrevemos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente precisamente por la claridad, porque en la Reina Valera habla de ser, no son juiciosos, y la idea de juiciosos no nos entra mucho. ¿Qué significa eso? Pues sencillamente Pablo les está atacando y duramente. Lo va a hacer también más adelante en el capítulo 11, verso 4, les dirá, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Y en el verso 20 del capítulo 11 les dirá lo siguiente: aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo, pero sea lo que sea de lo que ellos se atreven a jactarse, otra vez hablo como un necio, yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. Así que veis cómo Pablo tiene que hablarle y lo habla de una manera muy fuerte porque está respondiendo a personas que estaban en el contexto de la iglesia y que estaban acusando y menospreciando el ministerio de los apóstoles, del apóstol Pablo. Y él no oculta el hecho de que los judaizantes que estaban en medio de la iglesia eran servidores de Satanás. En el verso 12 del capítulo 11 les dice precisamente eso. Voy a leer el 13 directamente. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que mirad la firmeza con la que el apóstol Pablo les va a hablar. Y en contraste de esto, tiene que destacar sus virtudes. 20 veces aparece en estos 4 últimos capítulos, el 10, el 11, el 12 y el 13, la palabra que se traduce gloriarse. Tuve que gloriarme. También se traduce jactarse en alguna ocasión. Y entonces, claro, uno, si lo lees así muy rápido la primera vez, te da la sensación esa de que Pablo está jactándose acerca de sí mismo, pero él no lo hace. En realidad va a decir claramente que él en quien se está gozando y gloriando es en Jesucristo. Y lo va a repetir en otras cartas, lo ha dicho escribiendo a los Romanos, capítulo 5, versículo 11, lo dirá a los Gálatas en el capítulo 6 y el versículo 14, por ejemplo, dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En eso se jactaba Pablo, en el evangelio de la cruz, en el Cristo de la cruz. Esa era su gloria. Esa era su gloria. Y él aquí se ve obligado a jactarse ante otros, jactarse de Cristo en este sentido y de la autoridad que él tiene, porque precisamente esta gente le estaba atacando y estaban arrastrando la iglesia a falsas doctrinas que les conducirían a la perdición. Así que Pablo no estaba en realidad defendiéndose a sí mismo, estaba defendiendo su ministerio y su autoridad apostólica. Algunos sugieren, recordad que ya hemos dicho que
hay varias cartas a los Corintios perdidas. Primera Corintios, en realidad se perdió. La primera Corintios sería segunda a los Corintios. Luego hay una tercera a los Corintios que también se perdió. Y segunda a los Corintios sería en realidad la cuarta carta a los Corintios. Más o menos, ¿vale? Y son cartas que se han perdido. De hecho, en esta carta Pablo hace referencia a una carta muy dura que les tuvo que escribir. Y esa carta había producido buenos resultados. Algunos sugieren que una parte de esa carta perdida son los capítulos 10 al 13 que tenemos aquí en 2 Corintios. Es una suposición, no lo podemos saber. Pero es que si miramos los capítulos anteriores, vamos a ver en estos 9 primeros capítulos que Pablo se ha gozado, se ha alegrado de las buenas noticias, ha visto una respuesta, un cambio en la conducta de los corintios, ha expresado una actitud de perdón hacia una persona que le había ofendido, y la verdad que es una carta llena de cariño, de aprecio, y ya hemos destacado esto bastante en nuestros estudios desde este lugar. Pero ahora se ve un cambio de tono, y quizás se debe precisamente a que Pablo ahora va a ofrecer un trato pastoral para ordenar la situación que se estaba viviendo en el contexto de esta iglesia. Él quería establecer buenas relaciones con los miembros de la congregación, pero claro, habían adversarios serios y quería demostrarle a la gente la diferencia que había entre su llamamiento divino al apostolado y las falsas credenciales de sus adversarios. Porque Pablo lo tenía claro: si sus adversarios seguían presentes en Corinto, no habría nunca paz y armonía. Y parece una contradicción, porque sabemos que la Biblia nos habla del amor a los hermanos, del perdón, de la reconciliación, pero hay una situación de crisis absoluta cuando se toca asuntos de doctrina fundamental, y eso lo era. Aquí no estaban discutiendo si el Señor venía antes de la tribulación o después de la tribulación. Acá eran cuestiones del Evangelio, de la salvación, de las bases de la fe. Y Pablo no iba a negociar absolutamente con ninguna persona que pusiera en duda las bases del Evangelio. Y, por supuesto, la influencia perniciosa que estaban metiendo, intentando arrastrar a esta gente hacia la vida de lo que llamamos como los judaizantes, a vivir bajo el dominio y la aplicación de la ley. Así que Pablo va a hablar firmemente, va a alertar a los miembros de la iglesia de los peligros espirituales que los falsos apóstoles presentan para ellos. Y entonces vamos a leer todo el capítulo a partir de ahora. En primer lugar, el respaldo para el ministerio, la ternura y bondad de Cristo. Verso 1, ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Pues bien, les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas, o como dice Reina Valera, según la carne. La carne era una referencia a filosofías, a tendencias que los seres humanos tenemos. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Y aquí vemos lo que piensan los creyentes corintios. Él lo está destacando aquí. Piensan que soy tímido en persona y duro cuando escribo las cartas, pero hay un deseo. Él desea que corrijan esos errores, que arranquen el mal de raíz para que él no tenga que ser duro luego en persona.
Luego tenemos el razonamiento y la rebeldía que hay que conquistar. En el versículo 3 al 6 dice, bueno, el 4, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Así que vemos cómo el apóstol que trabaja para el ejército del Señor, su tarea consiste en enfrentarse a Satanás, el príncipe de este mundo. Hay una batalla que procura la libertad, la liberación de las personas, predicando el evangelio de Cristo. Quiere arrancar a la gente de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y la batalla que libra es encarnizada. La victoria de Cristo es segura. Cristo aplastará a todos sus enemigos y el enemigo final que será destruido será la muerte, como lo ha dicho ya a los Corintios en la primera carta. Pero ese Satanás que sabe que su final está cerca, usa toda arma disponible para evitar la derrota. ¿Y sabéis qué arsenal posee Satanás para frenar el avance del evangelio? Las armas del engaño. La mentira, la argucia, la astucia, la intimidación, la exhortación y en ocasiones la fuerza, la violencia. Cada miércoles oramos por la iglesia perseguida. De Puertas Abiertas nos llegan todos los meses revistas con historias de asesinatos, de encarcelamientos, de torturas, porque Satanás utiliza todas estas herramientas para frenar el evangelio, pero básicamente armas de engaño, mentira, argucia, astucia, intimidación, extorsión y también la violencia. Los seguidores de Cristo, aquellos que han sido redimidos por Cristo, liberados de la esclavitud de Satanás, luchamos contra el diablo y sus secuaces. Tenemos que oponernos a las fuerzas del mal. Los soldados de Dios deben utilizar el armamento de Dios, no el de Satanás. Y en el armamento de Dios, ¿sabéis qué cosas se encuentran? Ahí la tenéis en la pantalla. La verdad, la honestidad, la integridad, la justicia, la santidad y la fidelidad. Estas son las armas que esgrimimos contra el enemigo. Capturamos todo pensamiento, dice Pablo, todo argumento, todo razonamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué armas usamos? La verdad, la honestidad, la integridad, la justicia, la santidad y la fidelidad. Dios exige que sus soldados, sus hijos, sean fieles a sus preceptos, a sus mandamientos, a sus propósitos. Y las marcas genuinas de un creyente son una dedicación y un compromiso total con el Señor Jesús. Y entonces continúa el reconocimiento necesario para tener autoridad. Versículo 7 dice, fíjense los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad, dice Pablo, los edifica. A ustedes es para su bien, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. No es mi intención asustarlos con mis cartas, pero algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones cuando lleguemos en persona serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas que llegan desde lejos. Así que Pablo ahora está hablando de cartas fuertes, pero presencia firme,
cuando esté entre vosotros, mi presencia va a mantener la firmeza de las cosas que hoy estoy escribiendo. Y habla, claro, del fruto del trabajo realizado, versos 12 al 15. No se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes como si nunca hubiéramos ido a visitarlos, pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Ellos les habían llevado el Evangelio, ellos habían fundado la iglesia, ellos les habían guiado en los primeros pasos de la vida cristiana. Y ahora verían estos otros intentando arrastrar a esta gente, denostaban, menospreciaban el ministerio y la autoridad apostólica y querían arruinar el trabajo hecho para llevar a esta gente a un legalismo y a una vida de esclavitud. Y entonces el esfuerzo para bendecirles y afirmarles en la fe está muy clara en el verso 15. Dice: tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Decía, queremos seguir comunicando bendición, queremos seguir edificando esta iglesia y además la visión de llevar el evangelio a otros lugares. Entonces, dice el verso 16, podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares, más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Como dicen las Escrituras, si quieres jactarte, jáctate solo en el Señor. Y concluye el verso 18, cuando la gente se alaba a sí misma. Qué clara es la Biblia, ¿eh? Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio nos sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Qué clara es la palabra de Dios, qué claro es Pablo. Alábete el extraño, dice Proverbios, sino tu propia boca, ¿no? No es importante, esta gente se alababa a sí mismo porque estaban intentando engañarles y querían sacar las medallas y los títulos que tenían, menospreciando el ministerio apostólico. Y Pablo dice, de eso nada, nada. Nosotros no nos comparamos, ni siquiera con ellos. Mirad el trabajo realizado, el que queremos seguir realizando, porque queremos predicar el mensaje del Evangelio. Así que, hermanos, hay cosas aquí muy interesantes. Humildad y ternura, que Pablo la expresa en los primeros versículos y que deben estar presentes en la práctica de nuestra vida, a través de la gracia de Dios, humildes y tiernos como lo fue el Señor, compasivo hacia quienes nos rodean, armas espirituales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Nuestra lucha contra Satanás no es tanto una cuestión de poder, es una cuestión de verdad. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario, pero sigue teniendo la capacidad de engañar. Y engaña a los creyentes, engaña a los hijos de Dios. Podemos tragarnos sus mentiras y lo hace a través de filosofías que intentan meterse en tu vida, en la vida de la iglesia, en nuestra vida cristiana, que no van acorde a la palabra de Dios. Las corrientes de este mundo están permanentemente influenciando y presionando para que veamos la vida como el mundo la ve.
Y es allí donde tenemos que tener cuidado, donde tenemos que usar las armas espirituales en nuestra lucha personal, que son la oración, la palabra, la fe, poderosas herramientas que tenemos para enfrentar argumentos y pensamientos, tanto los que levanta el mundo, cuando queremos expresar el amor de Dios y ganar a la gente para Cristo, como también en nuestro propio ser interior. Yo tengo que examinar mi manera de ver la vida, mis opiniones, la forma en que enfrento las situaciones, mi matrimonio, mi hogar, la crianza, la educación de mis hijos. Hoy todo está cuestionado, todo está cuestionado. En el mundo de hoy el amor, la fidelidad, la entereza de un matrimonio santo, se burla la gente de eso. La sexualidad, cuántas cosas están cuestionadas en el mundo de hoy. Y Satanás trabaja intentando meter sus maneras de pensar. Netflix, Prime, Disney, Hollywood, permanentemente están saturándonos. Los periódicos, la política, la radio, todo el mundo. Hay una manera de pensar absolutamente en contra. Por eso hablamos de fortalezas. Fortalezas que deben ser derribadas. Fortalezas que tenemos que vencer, que tenemos que superar. Obstáculos, resistencias espirituales que pueden estar presentes en nuestras vidas. Y en el contexto de este capítulo, Pablo utiliza esta metáfora para describir la lucha contra esas influencias negativas y las ideas falsas que nos desenfocan, que nos alejan de Dios, de su plan, de su voluntad y de su propósito para nuestra vida. Y para que lo entendáis mejor, hablamos de fortalezas espirituales. ¿Qué son fortalezas espirituales? Son patrones de pensamiento, creencias o hábitos que nos mantienen alejados de una relación íntima y cercana con Dios. Incluyen pensamientos negativos, dudas, adicciones, orgullo, envidia o cualquier cosa que nos impida vivir en plenitud la vida de Cristo. Mis patrones de pensamiento y mis reacciones profundamente arraigados han formado fortalezas en mi mente. La hostilidad es una fortaleza. El primer plan de Dios desarrolla el carácter y el conocimiento de amar aún a los enemigos, orar por ellos e incluso poner la otra mejilla. Pero si tú no puedes evitar ser agresivo, buscar pleitos en una situación amenazadora, probablemente sea porque lo has aprendido así, en tu niñez, en tu hogar, con tus hermanos, con tus hermanas. Reacciones que has aprendido a ver tal vez en las peleas de tu padre y tu madre y las discusiones que tenían entre ellos. Y ese patrón de pensamiento se arraigó en tu mente y en tu corazón y se ha levantado como una fortaleza. Y cuando me enfrento a una situación donde me siento amenazado, ¿cómo respondo? ¿Como vi responder a mamá con papá? ¿O como vi responder a mis hermanos entre ellos? ¿O como yo respondí con mis hermanos, con mis amigos, con la gente en el colegio? Y no me doy cuenta de que esa reacción es una reacción no bíblica, pecaminosa, que afecta mis relaciones en la iglesia, en mi familia y en el hogar en el día de hoy, en el trabajo, en el colegio o en todo lugar donde yo me muevo. La inferioridad es una fortaleza. La Biblia me dice que yo soy un hijo de Dios, que no soy inferior a nadie. Si constantemente estoy encogiéndome ante la gente con sentimientos de inferioridad, es porque el mundo, la carne y el diablo me han inculcado
una mentalidad negativa a través de los años. Y entonces, claro, busco aceptación intentando sobresalir sobre los demás, llamando la atención o asumiendo un rol de víctima. Pobrecito. Quiero llamar la atención, destacar. Y en mi afán no hago más que dejar personas heridas, ofendidas y decepcionadas conmigo. La manipulación es una fortaleza. ¿Sientes que tienes que controlar a las personas y las circunstancias de tu vida? ¿Te es casi imposible dejar un asunto, un problema en las manos del Señor? Pues tal vez es que en algún momento de tu vida desarrollaste un patrón de control que te domina. Es una fortaleza. La orientación sexual es una fortaleza. Ante los ojos de Dios no hay tal cosa como una persona con diversidad sexual. Él nos creó varón y mujer. Pero si hay un comportamiento diferente, el cual es resultado generalmente de experiencias pasadas negativas con el sexo, sea en el hogar, sea con los amigos, o si alguien abusó de ti sexualmente en el pasado, tales experiencias impulsan a quienes las han padecido a dudar de su suficiencia sexual y a creer mentiras en cuanto a la identidad sexual. La anorexia y la bulimia son fortalezas. Y ahí tienes a una señorita de 45 kilos mirándose en el espejo y creyendo que está demasiado gorda. ¿Has visto un engaño más obvio que ese? Víctima de patrones negativos de pensamiento en cuanto a sí misma, arraigados en su mente, y que dirigen todas sus actividades referentes a su cuerpo y al uso apropiado de los alimentos. Cualquier reflejo que dirige nuestros pensamientos y acciones de manera negativa es una fortaleza en nuestra mente. Todo pensamiento, toda acción negativa que no puedes controlar nace de una fortaleza. Y en algún momento, sea consciente o inconscientemente, formamos patrones de pensamiento y de comportamiento que hoy nos controlan. Y no basta simplemente con ponerse la armadura de Dios para resolver el dilema. Estas fortalezas arraigadas en la mente y en el corazón, en el ser interior de la persona, deben ser derribadas. Deben ser derribadas. ¿Y cómo las derribamos? Pues Pablo dice que nuestras armas no son carnales, no son físicas o terrenales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y estas armas incluyen la oración, la palabra de Dios, la lectura de la Biblia, llenar nuestra mente, como dice el Salmo 1, un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. La obediencia, la fe, la comunión con el Espíritu Santo. El sentir que Dios llena mi vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Armas espirituales para derribar fortalezas. Pero claro, tienes que identificar en tu vida dónde hay luchas internas. Si sientes resistencia, ¿qué pensamientos o hábitos te alejan de Dios? ¿Estás amasando un pensamiento, abrazando una idea de inferioridad? ¿Estás sintiendo envidia contra alguien?
Estás queriendo ocupar un cargo, un lugar para que los demás te aplaudan. Estás buscando aceptación desesperadamente para que ser la gran Coca-Cola en el desierto, ¿no? Examina tu corazón. ¿Qué te mueve? ¿Qué son los impulsos íntimos que te llevan a hacer lo que haces, a vivir como vives, a servir al Señor, a usar tus dones espirituales? ¿Qué es lo que hay en el fondo? Somete tus pensamientos y emociones a la verdad de Dios. Por ejemplo, si luchas con el miedo, hay fortalezas espirituales de miedo. Yo recuerdo llegar al poco de casados. Vivíamos con mi esposa, habíamos alquilado una casita en una zona de la ciudad. Ella llegaba a las 6 de la tarde y yo llegaba a las 10:30 de la noche de mi trabajo. Recién casaditos, 21 años los dos. Y abro la puerta. ¿Sabéis dónde estaba Eli? Encerrada en el baño. Había oído pasos por la acera de un vecino, de alguien que pasaba. El miedo. Ahí estaba, encerrada. Dios le ayudó a trabajar eso en su vida. Era una fortaleza. Y vaya si le enseñó cuando yo comencé a viajar, a predicar y se quedaba sola una semana entera con los niños en casa, pequeñitos. Dios le enseñó a romper esas fortalezas. Yo he tenido mis propias fortalezas que se arraigaron aún creciendo en un hogar cristiano. En un ámbito de iglesia, Satanás trabajó en mi vida para levantar fortalezas que nos subyugan, que nos someten, que nos impiden, que nos frenan, que nos roban el gozo, la libertad en Cristo. Y lo vemos diariamente, hermanos. El mundo está trabajando y el diablo está intentando levantar fortalezas en la vida de mis hermanos, en los hogares, en los matrimonios. Pero estamos del lado de la victoria, hermanos. Por eso la importancia de estar en la palabra, de aferrarnos a la palabra, de vivir en Cristo, de conocer a Cristo, de alabar a Cristo, de adorar a Cristo. Él venció al enemigo y en Él podemos ser más que vencedores. Nuestra persistencia y dependencia de Dios nos va a llevar a derribar fortalezas, que es un proceso continuo. No sucede de la mañana a la noche. Confía en que Dios está contigo en esta lucha. No depende solo de tu esfuerzo, sino de la gracia y el poder de Dios. Y una de las cosas que decimos una y otra vez a los hermanos es: usa los recursos de Dios. Usa los recursos que Dios pone a tu alcance. Tienes la palabra, tienes la oración, tienes la alabanza y la adoración. La comunión con los hermanos, el asistir a la iglesia, el congregarnos, no es un pasatiempo. Esto no es un club. No venimos aquí porque no tenemos otra cosa más importante que hacer. Venimos aquí porque es un mandamiento, porque donde 2 o 3 se reúnen está el Señor. Y porque al estar reunidos, el Señor manifiesta su presencia y su Espíritu trabaja de una manera diferente y especial. Algunas de las hermosas canciones que hemos cantado esta mañana, yo las voy a escuchar esta noche otra vez cuando hago el minuteo del culto. Y las voy a escuchar mañana a la mañana en mi devocional. Las volveré a poner. Pero siempre es diferente a cuando las canto aquí en el contexto de la iglesia congregada. Es diferente. No digo que sea más o menos, pero es diferente. Porque, como dice el Salmo 22, en medio
de la congregación te alabaré. Y cuando estamos aquí juntos, prestad atención. Prestad atención. Porque oirás algo diferente. Y eso diferente no será la voz de Germán, de Samuel o de Abraham, que a veces destaca, que canta tan bonito. Es la presencia del Señor. Es el Señor alabando en el contexto de su pueblo congregado. Y yo vengo aquí y me voy con el corazón lleno. Y me voy rebosando de adoración, de palabra. Y me voy a vivir la semana en oración, en dependencia, usando los recursos que el Señor pone. ¿Para qué? Para que las fortalezas que el enemigo se propone levantar en mi vida, yo las conquiste para la gloria del Señor. Y para recibir no la alabanza vuestra, como dice Pablo aquí, sino que lo importante es que los elogios provengan del Señor. Él es el que nos alaba. Él es el que nos dice, bien, Walter, bien, bien, bien. Él afirma nuestras convicciones. Él nos lleva de triunfo en triunfo. Es delante de Él donde nos tenemos que poner semana tras semana, día tras día, para decirle, Señor, ¿está bien? ¿Está bien? ¿O hay algo, Señor, donde me estoy equivocando? ¿O hay una fortaleza que tengo que derribar? Señor, con las armas espirituales, la verdad, la fe, la fidelidad, la oración, la palabra. Vamos a ir de victoria en victoria para recibir el aprobado del Señor. Padre, ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos a entender estos argumentos, estas fortalezas que el enemigo levanta en nuestras vidas, Señor. Queremos derribarlas, no queremos ser engañados por el enemigo, no queremos ser arrastrados, Señor, por la corriente de este mundo, que solo siembra frustración, tristeza, muerte y amargura. Señor, queremos ir de triunfo en triunfo. Queremos, por la ternura y bondad de Cristo, vivir a Cristo en nuestras vidas cada día. Ayúdanos hoy, Señor. Ayúdanos en este día. Extiende tu cuidado y tu bendición sobre cada uno. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.